Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito que se abra debate de medidas cautelares. Adelante. Gracias. Una vez que se han satisfecho los requisitos establecidos por el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la formulación de imputación y vinculación a proceso de la hoy imputada María Curia, esta representación social solicita las siguientes medidas cautelares. Como primera medida cautelar, solicitamos la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que su señoría fije, previsto en el artículo 155, fracción quinta del Código Adjetivo, toda vez que esta Fiscalía considera que la misma es proporcional e idónea en relación a los datos de prueba consistentes en el pasaporte y visa vigente de la hoy imputada, así como también el Informe Nacional de Migración en relación a las salidas que ha tenido el país, mismos datos que obran en el estudio de riesgos procesales elaborado por la Unidad de Medidas Cautelares, suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez en fecha 12 de julio del 2020. Medida que, de ser autorizada su señoría, respetaría el principio de mínima intervención y lesividad de los derechos humanos de la imputada. Asimismo, aseguraríamos su presencia en el proceso y evitaríamos así un peligro de sustracción de la justicia. Como segunda medida cautelar, solicitamos el aseguramiento o el resguardo en un órgano o institución de salud, previsto en el artículo 155, fracción sexta del Código Adjetivo, toda vez que esta Fiscalía considera que la misma es proporcional e idónea en relación a la prueba de antígenos para COVID-19 con resultados positivos, elaborada por la Unidad de Bioquímica del Hospital Atenea, en fecha 10 de julio del 2020. Mismos datos que obran en el estudio de riesgos procesales, suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, fecha 12 de julio del 2020. Su señoría, esto está fundamentado en los derechos humanos de la imputada, previstos en el artículo 20, apartado B de la Carta Magna, artículo 25, párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 12, fracción primera, inciso C del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también de todos los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte. Medida que, de ser autorizada su señoría, respetaría los derechos humanos de la imputada, asegurando de esta forma que se encuentre en condiciones óptimas de atender el presente proceso y así se encuentre en condiciones de salud óptimas. Por último, como tercera medida cautelar, solicitamos el resguardo en su propio domicilio, previstos en el artículo 155, fracción decimotercera del Código Adjetivo, toda vez que esta Fiscalía considera que la misma es proporcional e idónea en relación a los datos de prueba, que es la prueba de antígenos para COVID-19 con resultados positivos, mismo dato que obra en la entrevista de Álvaro Álvarez, donde se reitera el positivo a COVID de la hoy imputada. Mismo dato que se encuentra también en el estudio de riesgos procesales, elaborado por la Unidad de Medidas Cautelares. Medida, su señoría, que, de ser autorizada, respetaría los derechos del imputado, aseguraríamos su presencia en el proceso, se encontraría en condiciones óptimas de salud y, por último, su señoría, se encontraría en condiciones menos lesivas como la defensa va a querer atentar. Es cuanto. ¿Defensa, alguna manifestación? Así es, su señoría. Adelante. Una vez que ha sido escuchada la representación social, esta defensa se opone a la imposición de medidas cautelares previstas por parte de la Fiscalía, pues, contrario a lo que establece, no ha justificado la necesidad de cautela basada en el peligro de sustracción. Va fundamentado en el artículo 155, fracción quinta, y el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, porque los propios datos de prueba que provienen por parte de la Fiscalía atentan contra el principio de presunción de inocencia en agravio de mi representada. Esto con fundamento en el artículo 113, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, al establecer la información de que la familia de la imputada reside en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, esto, por propia relatoría de mi defendida, no debe considerarse como un peligro de riesgo
de que ella vaya a sustraerse de la acción de la justicia, sino todo lo contrario. Esto demuestra la veracidad con la cual se ha conducido ante el Ministerio Público, lo que puede corroborarse con la entrevista que rindió el 11 de julio de 2020 ante el Ministerio Público. De acuerdo con el artículo 113, fracción tercera, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20, apartado B, fracción segunda, de la Carta Magna, María tenía derecho a guardar silencio. Sin embargo, ella prefirió colaborar con la investigación, mostrando así su voluntad en todo momento de colaborar con el proceso, lo cual se desprende del estudio de riesgos procesales referido anteriormente. Con respecto al sometimiento al cuidado o vigilancia ante un órgano o institución de salud a nivel federal, medida prevista en el artículo 155, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita en primer término que la Fiscalía explique qué institución de salud a nivel federal se va a encargar del cuidado o vigilancia de María, así como el personal que se encargará de ella y quién se encargará de realizar las pruebas pertinentes, tales como de PCR de COVID-19 o antígenos, atendiendo a los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte en relación con el artículo 25, párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 12, fracción primera, inciso C, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismos que han sido referidos en su momento por parte de la Fiscalía. Y por último, su señoría, esta defensa se opone a la imposición de la medida cautelar solicitada por parte de la Fiscalía referente al resguardo domiciliario, toda vez que atendiendo al principio de idoneidad y proporcionalidad resulta ser la más lesiva de todas las medidas solicitadas, en virtud de que la Fiscalía no ha presentado los datos de prueba pertinentes como lo establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales para justificar dicha medida. Atendiendo al anterior, la Fiscalía debe de entregar un estándar de prueba elevado, cosa que no ha hecho hasta el momento, por lo cual es necesario atender lo que se establece en el artículo 14, párrafo segundo de la Carta Magna, así como el artículo 9, fracción primera del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, y por último, el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, mismos que hacen referencia a los derechos de libertad de las personas, toda vez que el imponer una medida cautelar evidentemente lesiva y sin justificación apropiada contribuye a una clara anticipación de la pena, así como un prejuzgamiento de su inocencia. Es cuanto, señoría. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, señoría. Adelante. Respecto a las manifestaciones hechas por la defensa, esta Fiscalía considera que ha establecido los requisitos mínimos necesarios para solicitar la prohibición de salir del país de la hoy imputada María Curia, toda vez que, si bien es cierto, ha cooperado con esta representación social, no es suficiente para que se considere un posible riesgo para la sustracción de la justicia, ni la obstaculización de la investigación, ya que, de no considerarse lo anterior, resultaría perjudicial para la presente investigación. En cuanto a la medida cautelar, sometimiento del cuidado o vigilancia a un órgano o instituto de salud a nivel federal, entendemos la preocupación de la defensa. Si bien esta medida, su principal función es salvaguardar la integridad de la imputada María Curia para que se encuentre en condiciones óptimas de presentarse en el proceso, en ese sentido, esta Fiscalía se compromete a realizar los oficios y trámites necesarios a la unidad de medidas cautelares, cumpliendo en todo momento con la petición formulada de la defensa, respetando así los principios de contradicción y debido proceso estipulados en el artículo 6 y 12º del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, en lo que hace referencia a la medida cautelar de resguardo domiciliario, esta Fiscalía considera que se cumplen los principios de proporcionalidad e idoneidad, asimismo de que se ha establecido un estándar de prueba alto, como lo hemos manifestado en nuestra primera intervención. En ese sentido, es fundamental entender que el principal objetivo o la finalidad de esta medida cautelar es evitar un riesgo social, como lo he referido en la tesis aislada con número de registro 201-771-0, la cual lleva por rubro resguardo domiciliario en el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, estableciendo la necesidad, relevancia y pertinencia de conceder esta medida cautelar. Es cuanto, señoría. ¿Defensa alguna manifestación? Sí, su señoría. Adelante. En referencia a la primera medida cautelar solicitada por la Fiscalía, esta defensa ha establecido en todo momento que mi defendida no representa un riesgo de sustracción, como lo ha señalado la Fiscalía. En este sentido, la Fiscalía en ningún momento ha hecho mención de los elementos de valoración para determinar el peligro de sustracción del imputado,
previstos en el artículo 168, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación al comportamiento de la representada María Curia, en el proceso puede observarse que en el estudio de riesgos procesales no se tiene conocimiento de conductas que constituyan algún tipo de riesgo procesal. Inclusive rindió voluntariamente su entrevista ante el Ministerio Público. De la misma manera, no se percibe que hubiera puesto resistencia durante su detención, por lo que al concederle esta medida vulneraría los ordenamientos nacionales e internacionales invocados anteriormente. En relación a la segunda medida cautelar solicitada por la Fiscalía, esta defensa está de acuerdo con los términos establecidos por la representación social, toda vez que los mismos busquen la seguridad e integridad de la señora María Curia. En cuanto al resguardo domiciliario que solicita la Fiscalía, la defensa no encuentra proporcionalidad e idoneidad de la medida, siendo ni objetiva, ni imparcial, ni neutral, conforme a lo establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez que al imponer esta medida cautelar se estaría hablando de una anticipación de la pena y violentaría el principio de presunción de inocencia, por lo que al otorgar esta medida cautelar en contra de la señora María Curia generaría un prejuzgamiento de su inocencia, incumpliendo lo previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, así como en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Es cuanto.